Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Después de un pequeño periodo de vacaciones, nuevamente hemos vuelto. Y en esta ocasión tenemos rotuladores en mano y pizarra detrás nuestro, como en otras. En esta ocasión quiero contaros algo sobre lo que muchos de vosotros podéis investigar e incluso podéis llevar a la práctica, a nivel personal. Allá por los años 70 se popularizó bastante la idea de los biorritmos. Lo voy a poner aquí. Los biorritmos. Los biorritmos fueron descubiertos hace mucho tiempo. Sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo tal vez hayáis oído hablar de ello. Pero en este vídeo vamos a aportar datos importantes y seguramente desconocidos para vosotros sobre los biorritmos. Para aquellos que no conocen los biorritmos, bueno, pues efectivamente este vídeo os va a resultar muy interesante. Fue Wilhelm Fliess, un médico berlinés, que era paciente de Freud, curiosamente, quien descubrió que en sus pacientes existían una serie de ciclos. Esto ocurrió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX aproximadamente. Descubrió que los pacientes que tenía el señor Fliess, bueno, pues estaban sometidos a unas curiosas pautas. Unas pautas. Este hombre, bueno, pues revisaba a sus pacientes, los pacientes le comentaban cómo estaban y él, en un gráfico, empezó a apuntar el estado de, bueno, de aquellas personas a las que intentaba curar. Y lo cierto es que cuando a la consulta del señor Fliess iba una persona, le decía a Fliess, bueno, ¿usted cómo se encuentra? ¿Qué tal está? Le auscultaba y entonces en una escala aproximadamente situando el 0 aquí, el 100 en la parte superior y el menos 100 en la parte inferior, el señor Fliess, bueno, pues decidió anotar los resultados de sus pacientes, cómo se encontraba un día, cómo se encontraba otro día, y en la parte inferior compuso una escala de tiempo basada en días, una escala de tiempo, en la cual, bueno, pues como he dicho antes, el señor Fliess iba anotando los resultados de sus pacientes. Y descubrió algo interesante el señor Fliess. Descubrió que sus pacientes tenían unos ciclos en los que se encontraban mejor, ciclos en los que se encontraban peor. Era una especie de montaña rusa, una especie de onda. Unos ciclos que él definió principalmente de dos maneras, o descubrió dos ciclos. Uno de ellos era, bueno, pues un ciclo de 23 días y otro era un ciclo de 28 días. El ciclo de 23 días descubrió el señor Fliess que indicaba el estado físico del paciente. Cuando estaba en la parte posterior, ese estado físico, su situación era bastante buena. Y cuando estaba en la parte inferior, su situación era bastante lamentable, cuando se acercaba al 100. Asimismo descubrió que había un momento interesante, un momento curioso, y que era bastante peligroso. Y ese es el momento en el cual esos ciclos se acercaban a la línea del 0. ¿Sí? Cuando sus pacientes estaban en esta situación, en este punto de este ciclo, en un punto que podéis ver aquí, era un momento peligroso, era un cambio, una crisis, un momento en el cual sus pacientes parecía que entre ellos abundaban los accidentes, el aumento de las enfermedades, las recaídas, depresiones, un montón de cosas ocurrían en estos ciclos. De hecho, el señor Fliess, bueno, pues hizo un gran compendio de todo este tipo de información y la plasmó. Y posteriormente fue publicada. Información muy interesante sobre los ciclos de las personas, los biorritmos. Curiosamente, y de manera sincrónica, en 1904 Hermann Schodova, catedrático de psicología, descubrió un ciclo adicional, un ciclo de 33 días. Vamos a dibujarle de otro color. Sí, descubrió un ciclo de 33 días. Vamos a ponerle de esta manera para que lo distingáis. Este tercer ciclo que descubrió Schodova, él lo vinculó al efecto intelectual, ya que el señor Schodova era psiquiatra. Bueno, pues
estaba más cerca de las operaciones de eficiencia que la mente tenía sobre las pacientes con los que estaba trabajando. Y descubrió que efectivamente, como ya he dicho antes, había unos ciclos de 33 días. Entonces podemos ver que Slodova descubrió el ciclo de 33 días y Fries descubrió el ciclo de 28 días y el ciclo de 23 días. Ligados principalmente al físico, emocional e intelectual. Sé que muchas personas dirán, no, eso es un mito, se ha descubierto que esos biorritmos no son ciertos, que yo en días en los que me encuentro muy bien estoy situado en la zona baja, y yo en días en los que me encuentro muy mal me encuentro situado en la zona alta. Pero la cosa no acaba aquí. Todo esto es mucho más complejo de lo que podemos pensar. Los ciclos comienzan a funcionar o parten desde justo el preciso momento en el que nacemos. Ahí los 3 biorritmos están situados a 0. Y desde ese momento hasta la fecha actual en la que estamos, empiezan a contar, a partir de ciclos de 28, 23 y 33. Fue Fries quien definió el ciclo de 33 días, de 23 días, como el ciclo masculino. Él decía que este ciclo, el ciclo físico, era un ciclo masculino. Y posteriormente descubrió que el ciclo de 28 días, o interpretó que ese ciclo de 28 días, era el ciclo femenino. Sí, la parte femenina de las personas se reflejaban en ciclos de 28 días, positivos, negativos, en alza, en depresión, y por supuesto una zona media denominada crisis. Las crisis, pese a lo que muchas personas se piensan, pueden ser positivas o negativas. A veces en las crisis hay gente que obtiene resultados increíbles y hay personas que en las crisis cometen errores que jamás cometería en una situación normal. Por eso esas crisis pueden ser en ocasiones positivas y en otras ocasiones negativas. Crisis en realidad significa cambio. Y es lo que nos está ocurriendo hoy en día a todos los países de Occidente. Estamos sometidos a un gran cambio, por supuesto, hacia abajo. Pero vamos a continuar con esto. El tema de los biorritmos, como ya dije hace tiempo, o he dicho al principio del vídeo, obtuvo una máxima popularidad en los años 70, e incluso se llegaron a hacer calculadoras de bolsillo que calculaban los biorritmos para que algunos jugadores, que apostaban en ciertas apuestas, utilizasen como variable adicional los biorritmos para hacer esas apuestas. Lo cierto es que muy pocos de ellos obtuvieron grandes resultados deportivos, porque parece ser que, si bien es cierto que los biorritmos funcionan y hay ciclos como tal, la interpretación de los mismos no se está haciendo de manera correcta. Esto es algo curioso. Yo no debería decir... Lo diré. Hace bastante tiempo empecé unas investigaciones sobre los biorritmos y decidí ponerlo en práctica. Estos biorritmos los coloqué, hice un largo estudio con miles y miles y miles de datos que, bueno, pues empecé a ordenarlos, empecé a filtrarlos, colocarlos, empecé a seleccionarlos dentro de lo que es el deporte profesional. No voy a decir cuál deporte. Lo cierto es que estos ciclos los empecé a colocar, y si bien era cierto que en algunas ocasiones los ciclos claramente demostraban al ganador, en otras ocasiones no. Y continué haciendo un estudio y un trabajo importante sobre las ubicaciones, las zonas, los cruces, las partes positivas, las negativas, un montón de interpretaciones. La verdad es que le dediqué cientos de horas, de esto hace ya bastante tiempo, pero os lo quiero contar. En una ocasión, bueno, pues decidí apostar sin dinero y obtuve unos beneficios, las cosas hay que probarlas siempre con gaseosa, y obtuve unos beneficios del 900%. El 900%. Apostando virtualmente en un deporte del cual no voy a decir. Curiosamente, en los días claves, en los que ese deporte era más evidente ciertas cuestiones, bueno, pues toda esta teoría de los biorritmos se vino abajo. No funcionó. No acerté. Pero investigando, descubrí que no acerté no porque los biorritmos no estuviesen funcionando, o la interpretación que yo hice a los mismos, que por cierto fue bastante original. No os la voy a contar aquí. Descubridla por vosotros, trabajando si queréis. Descubrí
que ese deporte estaba amañado. Sí, se habían amañado los partidos. Aquella gente que estaba jugando dentro de esos deportes estaba amañando los partidos para obtener pingües beneficios a través de ciertas apuestas. Entonces los biorritmos pues no coincidían, se descabalaban. Los datos adicionales que se metían y todas las interpretaciones que posiblemente que estaban dando esas estadísticas de juego no funcionaban, incluidos los biorritmos. Es como que todo se hubiera vuelto al revés en los momentos claves. Sencillamente porque hay muchos partidos que están amañados. El deporte profesional es un negocio, y como negocio que es, evidentemente primero está la cuestión económica y después la cuestión deportiva, en muchos de los deportes. No quiero entrar en detalles porque alguien puede sentirse dolido, pero ciertamente así es. Muchos de los deportes de los cuales vosotros seguramente seáis fans, en realidad son pingües negocios, ni más ni menos. Es un negocio, la bolsa lo es, y los deportistas profesionales también lo hacen, y en los momentos importantes, en muchas ocasiones, lo que se hace es un tongo. Sí, con ello ganan mucho dinero. De esto ha habido muchos deportistas profesionales que lo han denunciado, y esa denuncia siempre se ha quedado en una especie de columna de tercera fila dentro de un periódico local y nunca ha trascendido. Pero lo cierto es que así es. Con lo cual descubrí finalmente que ciertas configuraciones de los biorritmos, en ciertos momentos y con la correcta interpretación, que por cierto es mucho más compleja de lo que os podéis imaginar, y cuando digo esto quiere decir que si vosotros intentáis hacer experimentos y llevar a la práctica lo de que si están arriba ganan y si están abajo pierden, no os va a funcionar. Esto requiere un increíble análisis de los datos, tremendo, os lo digo desde aquí. Bueno, pues finalmente llegué a la conclusión de que sí, efectivamente, los biorritmos existen. Podéis encontrar un montón de calculadoras de biorritmos en Internet. Podéis hacer la prueba, buscar una fecha, incluirla ahí y veréis si efectivamente esos biorritmos coinciden con hechos o situaciones o cómo os encontráis en el momento. Podéis hacer una anotación y descubriréis vuestro propio biorritmo. O descubriréis si son ciertos o no, a vuestro nivel. Pero si hacéis una investigación intrínseca os llevaréis importantes sorpresas. No quiero divagar. Vamos a continuar porque esto va mucho más allá de lo que pensamos y vamos a dejar las apuestas deportivas. Esto es algo que tal vez en un futuro decida continuar la investigación cuando tenga más tiempo. Hay una cosa muy curiosa al hilo de todo esto, y es que fue hace miles de años cuando esto se descubrió. Fue ni más ni menos que la llamada proporción perfecta, el patrón natural ligado al número. Existe un número, una cifra, una especie de patrón, proporción, por la cual todas las cosas están hechas o intentan hacerse. Es como que la naturaleza utilizase una fórmula matemática para diseñar todo lo que nos rodea, desde las lejanas galaxias hasta las pequeñas células. Todo obedece a un patrón, a una proporción. La proporción es la siguiente, muchos de vosotros la habréis visto. Es la siguiente, tomad nota, bueno, aunque lo podéis ver. Concretamente es esta: 1,61803398777. Creo recordar que es así. No, no es así. Estoy viendo la chuleta, por supuesto. 87. 1,6180339887. Bueno, os diré que este número sigue ad infinitum, hasta el infinito. Esta es la proporción áurea. Básicamente podríamos decir, de manera resumida, que es 1,6. 1,6. Como ya he dicho antes, las galaxias y las células están hechas con el 1,6. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué proporción o qué tiene que ver esto con los biorritmos? Pues sí, tiene una importante proporción, tiene una importante vinculación, quiero decir. La vinculación que tiene con los biorritmos es lo siguiente. Esta proporción áurea está plasmada a lo largo de muchas obras pictóricas y por supuesto, como he dicho antes, la encontráis en la naturaleza. Si vosotros observáis El hombre de Vitruvio, que dibujó Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, que está su nombre dentro de un círculo y un cuadrado y encaja perfectamente sus proporciones. Las proporciones humanas están hechas también con el 1,6.
todo, prácticamente todo. Y por supuesto, nace de la espiral. La espiral. Ese es el gran enigma, el gran misterio. La espiral. La espiral es el gran misterio. Ajá. Este es. Este, si pudiésemos definirlo, sería la forma perfecta que define el estrato de funcionamiento de la naturaleza. 1,6, una espiral creciente con una proporción exacta de 1,6. Y si observáis los biorritmos, en realidad son una forma de espiral hecha onda, hecha frecuencia, como lo es cada sección de esta espiral. Porque el universo obedece a esta forma, a la forma de la espiral, que se repite constantemente, como ya he dicho antes. Y esos biorritmos de los que hablaba Hermann Zodova y Fliess obedecen a una pauta de comportamiento basada en el 1,6, basada a su vez en la parte masculina, femenina y en una parte intermedia que pudiéramos denominar como padre y madre, como hijo de ese padre y de esa madre, que es, ni más ni menos, el ciclo de 33 días. Es curiosa esta cifra, porque nos recuerda bastante al último grado de los masones, el grado 33, un ciclo, que también está basada en estos biorritmos. Espero no complicarlo demasiado para que lo podáis entender, pero vamos a ir más lejos. Este número 33, esta espiral, estos biorritmos y estos ciclos, acordaos de esta forma, de la espiral. Seguramente que las hayáis visto. Si sois amigos de las conspiraciones y creéis que las cosas no son como nos las cuentan, en alguna ocasión habréis visto este símbolo. Sí, este símbolo que os voy a dibujar ahora. No es otro más que un compás y una escuadra. Una escuadra. Este compás y esta escuadra, en cuyo centro hay una misteriosa letra, que es la G, es el símbolo de la masonería. ¿De acuerdo? Un compás, una escuadra y una G. Este símbolo tiene una gran interpretación con todo lo que anteriormente he dicho. Hay mucha gente que piensa que la G quiere decir Gud, Dios. Otros piensan que la G quiere decir Gran Maestre, el gran maestro. Otros piensan que la G es el gran arquitecto. De hecho, los masones llaman a ese creador el gran arquitecto. Pero lo cierto es que si nos fijamos, vemos que esta escuadra es un triángulo y este compás es otro triángulo. Vamos a hacerlo más correctamente. Que forman claramente este símbolo, este archiconocido símbolo que muchos de vosotros conoceréis, la estrella de David. ¿Y qué tiene la estrella de David? Tiene tres ángulos por un lado y tiene tres ángulos por otro, exactamente como el ciclo de días que supuestamente descubrió Hermann Zodova. Y algunos preguntaréis, ¿y cuál es la G? Vamos a observar esta G detenidamente. ¿En serio pensáis que la G quiere decir Dios? ¿Creéis que esta G significa Gran Maestro? Esta G es un dato que conocen muy bien los masones a los más altos niveles, muchos más altos de los que os imagináis. Esta G no es una G, es una representación de una espiral. Es una representación de 1,6, la proporción áurea. Es una representación de un patrón que utiliza la naturaleza para crear.
El gran arquitecto crea con este patrón, este número. ¿Veis cómo todo parece que tiene una cierta conexión? Podríamos llegar mucho más lejos, pero llevamos con el vídeo 20 minutos. Creo que hablar de esto y extendernos tal vez podría resultar pesado para muchos de vosotros, pero lo cierto es que existen cosas muy extrañas en todo este tipo de cuestiones. Es como que alguien supiera algo, lo mantuviese de manera sucinta y esos datos no os los ofreciesen, los utilizasen para ellos mismos. Ya el mero hecho de desvelar todo este tipo de cuestiones, quizás hay algunas personas que no les hagan mucha gracia. Creedme, no les hace mucha gracia. Bueno, y como he dicho antes, después de estos casi 21 minutos, en fin, si os ha gustado el tema, tal vez otro día podríamos ampliarlo. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.